El 8 de octubre de 2019, en una zona aparentemente tranquila de Cape Coral, Florida, algo rompió la rutina de los vecinos. Al principio, nadie entendía qué estaba pasando. Pero todos lo notaban. Yo también lo habría notado. Un grupo de aves, girando en círculos. Una y otra vez. Sin detenerse. Sin alejarse. Ese tipo de comportamiento no es casual. No ocurre porque sí. Cuando los animales hacen eso, es porque algo abajo no está bien. Algo está muerto. Los vecinos comenzaron a mirarse entre ellos. Primero con curiosidad. Luego con incomodidad. Y finalmente, con miedo. Porque todos sabían lo mismo, aunque nadie lo dijera en voz alta. Ese tipo de escena nunca trae nada bueno. Detrás de un local de Sam's Club, había un terreno baldío. Abandonado. Cubierto de arbustos. Un lugar al que nadie le prestaba atención. Hasta ese día. Algunos decidieron acercarse. Paso a paso. Con cautela. Como si cada metro recorrido los acercara a algo que no querían ver, pero que ya no podían ignorar. El aire se sentía pesado. Denso. Silencioso. Y mientras más avanzaban, más claro era que esas aves no estaban ahí por casualidad. Entonces lo vieron. Debajo de los arbustos. Entre la tierra y la sombra. Un cuerpo. El cuerpo de una mujer. Sin vida. En ese momento, todo cambió. La curiosidad desapareció. Y fue reemplazada por algo mucho más real. Mucho más crudo. El miedo. Llamaron a la policía de inmediato. No había duda. Aquello no era un accidente. No era algo natural. Era violencia. Cuando las autoridades llegaron, no tardaron en entender la gravedad de la escena. Esto no era un caso aislado. No era algo que hubiera ocurrido por azar. Había señales. Patrones. Detalles que no encajaban con algo simple. Y entonces, hicieron la conexión. Un día antes. En la misma ciudad. Ya había ocurrido otro hecho. Eso fue lo que encendió todas las alarmas. Porque cuando dos eventos así ocurren tan cerca, en tiempo y lugar, ya no estás frente a un incidente. Estás frente a algo mucho más peligroso. Un depredador. Y en ese momento, aunque nadie lo sabía todavía, ese depredador ya estaba en movimiento, mientras la ciudad comenzaba a entrar en alerta. La historia real no comenzaba en ese descampado. Comenzaba mucho antes. Años atrás. Con un niño. Que, en apariencia, lo tenía todo. Si quiero entender cómo empezó todo, no puedo quedarme en el descampado. Tengo que retroceder. Mucho más atrás. Hasta el 20 de mayo de 1994. El día en que nació Wade. Desde el inicio, su historia ya era distinta. Sus padres biológicos eran apenas unos adolescentes. Tenían alrededor de 14 años. Eran demasiado jóvenes. Demasiado inexpertos. Y, sobre todo, no estaban preparados. Había problemas. Problemas serios. Salud mental. Dificultades físicas. Una realidad que hacía imposible criar a un hijo. Así que tomaron una decisión. Una de esas decisiones que cambian todo. Lo dieron en adopción. Pero Wade no se fue lejos. No desapareció en otro estado, ni en otra ciudad. Se quedó cerca. Muy cerca. Sus nuevos padres eran conocidos. Gente de la misma iglesia. Personas en quienes confiaban. Steve y Candy Wilson. Si alguien me hubiera descrito a esa familia en ese momento,
Me habría dicho lo mismo que todos decían. Son encantadores. Son amorosos. Son el tipo de personas que cualquiera querría como padres. Y Wade encajó. O al menos, eso parecía. Creció en una casa bonita. Con estabilidad. Con comodidades. Con 2 hermanas que lo aceptaron como uno más. Desde afuera. Era la vida perfecta. Y durante un tiempo. Realmente lo fue. Porque el niño que estaban criando. No daba señales de lo que vendría después. Era alegre. Curioso. Inteligente. De esos niños que llaman la atención por lo despiertos que son. De esos que parecen tener un buen futuro. Si alguien hubiera intentado predecir su destino en ese momento, habría fallado. Todos habrían fallado. Pero hay cosas que no se ven al principio. Cosas que crecen en silencio. Sin hacer ruido. Y con Wade. Eso fue exactamente lo que pasó. Los primeros cambios no fueron dramáticos. No hubo un momento exacto en el que todo se rompió. Fue algo más lento. Más sutil. Más peligroso. La adolescencia llegó. Y con ella, algo más. No eran solo hormonas. No era solo rebeldía. Era diferente. Había episodios. Momentos extraños. Inquietantes. Wade empezaba a decir cosas que no encajaban. Le decía a su padre que alguien lo estaba observando, que lo vigilaban, que había personas escondidas. Incluso llegó a pedirle algo que no era normal para un chico de su edad. Le pidió que llamara a la policía, porque estaba convencido de que había alguien en el garaje. Imagino esa escena. El padre escuchando, tratando de entender, debatiéndose entre creerle o preocuparse. Porque cuando un niño dice algo así, no lo ignoras, pero tampoco sabes qué hacer. Y esos episodios no fueron únicos. Se repitieron una y otra vez. Ahí fue cuando sus padres tomaron una decisión. Buscar ayuda. Lo llevaron al psicólogo. Intentaron intervenir. Intentaron entender qué estaba pasando dentro de su cabeza. Pero ya era tarde para algo importante. Wade ya no era el mismo niño. Algo había cambiado. Y no parecía dispuesto a dejarse ayudar. Se volvió desafiante. Rebelde. Cerrado. La persona dulce que habían criado empezaba a desaparecer. Y en su lugar comenzaba a formarse alguien distinto. Alguien que no escuchaba. Que no respetaba. Que no tenía límites. El problema es que, en ese momento, nadie sabía hasta dónde podía llegar eso. Porque hay una diferencia enorme entre un adolescente problemático y alguien que está cruzando una línea mucho más oscura. Y Wade ya estaba caminando hacia esa línea. Aunque nadie todavía pudiera verlo con claridad, mientras su familia intentaba salvarlo. Afuera, el mundo empezaba a moldearlo de otra forma. Una mucho más peligrosa. Hay un punto en el que todo deja de ser una advertencia y se convierte en una caída. Con Wade, ese punto no fue claro. No hubo un día exacto. No hubo un momento que alguien pudiera señalar y decir: ahí empezó todo. Pero si sigo el rastro, si uno las piezas, el descenso es evidente. La escuela fue el primer escenario donde todo comenzó a romperse. Deer Lake Middle School. Luego, North Fort Myers High School. Lugares donde debería haber aprendido, crecido, construido un futuro. Pero no fue así. Antes de entrar a clases,
Wade ya estaba en otro mundo. Se iba al bosque. Con otros adolescentes. Iguales que él. No estaban ahí por casualidad. No estaban ahí para hablar. Estaban ahí para consumir. Para escapar. Para empezar el día desconectados de la realidad. Marihuana. Sustancias. Hábitos que, al principio, parecen pequeños. Pero que empiezan a moldear la mente. Y lo que más me llama la atención, no es solo que lo hiciera. Es que se volvió normal. Entraba a la escuela. Pero no estaba presente. Las clases no le importaban. La autoridad no le importaba. Nada le importaba. Pasaba el tiempo coqueteando. Buscando atención. Jugando a ser alguien que no era. Y cuando tenía una relación, nunca duraba. Engañaba. Mentía. Repetía el patrón. No había empatía. No había respeto. Solo impulsos. Pero eso no fue lo peor. El siguiente paso fue cruzar una línea más peligrosa. Empezó a vender drogas. No solo consumirlas. Eso cambia todo. Porque ya no eres solo parte del problema. Te conviertes en alguien que lo expande. Y cuando alguien entra en ese mundo, empieza a rodearse de otro tipo de personas. Otro tipo de reglas. Otro tipo de consecuencias. Sus compañeros ya no lo veían como un chico problemático. Lo veían como alguien en quien no confiar. Alguien capaz de robar. De mentir. De aprovecharse. Y eso fue exactamente lo que hizo. Robó dinero. A sus propios compañeros. Pequeños actos. Que dicen mucho. Porque no se trata del dinero. Se trata del límite. Y Wade ya no tenía ninguno. El final en la escuela era inevitable. Un baño. Humo. Un momento de descuido. Un rollo de papel higiénico que se prende fuego. Y con eso, todo termina. Expulsado. Ese era el sistema diciéndole: hasta aquí llegaste. Pero para Wade no significó nada. No hubo reflexión. No hubo cambio. Solo más caos. Porque lo que vino después fue aún peor. Robó el auto de sus propios padres. Y desapareció. 3 días. Sin dar señales. Sin explicar nada. Imagino la desesperación. La incertidumbre. El miedo de no saber dónde está tu hijo. Ni en qué se ha convertido. Pero cuando volvió, no volvió diferente. Volvió igual. O peor. A los 18 años. Intentó reconectar con sus padres biológicos. Podría haber sido una oportunidad. Un punto de cambio. Pero no lo fue. No buscaba respuestas. No buscaba vínculos. Buscaba dinero. Para seguir consumiendo. Para seguir cayendo. Y mientras todo eso pasaba, su vida seguía deteriorándose. Accidentes de auto. 1, 2, 3. No eran coincidencias. Eran consecuencias. Cada decisión lo acercaba más a algo inevitable. Y aún así, desde afuera, podía parecer que lo tenía todo. Una familia que no lo abandonaba. Una casa cómoda. Vehículos. Estabilidad. Pero por dentro, Wade ya no estaba ahí. Se estaba destruyendo. Poco a poco. Y lo más peligroso de todo, es que nadie logró detenerlo. Porque cuando alguien entra en ese nivel de autodestrucción, ya no solo se hace daño a sí mismo, empieza a arrastrar a otros.
Y eso era exactamente lo que estaba a punto de pasar para el 2019. Wade ya no era un chico problemático. Era alguien inestable, impredecible, peligroso. Y entonces apareció alguien en su vida que iba a estar demasiado cerca. Cuando todo explotara para el 2019, Wade ya no era solo un problema. Era una amenaza. Pero lo más inquietante es que no todos podían verlo, porque tenía dos caras. Y eso es lo que lo hacía peligroso. Por un lado, podía ser encantador, carismático, atractivo, de esos que saben exactamente qué decir y cuándo decirlo. Pero por dentro, algo no estaba bien. Y la primera persona que lo vivió de cerca fue Kelly. Cuando pienso en ella, no la imagino como alguien ingenua. La imagino como alguien que, poco a poco, fue quedando atrapada. Porque así empiezan muchas de estas historias. No con violencia, sino con conexión. Al inicio, todo parecía normal. Pero con el tiempo, las grietas empezaron a aparecer. Celos, control, cambios de humor. Nada explosivo al principio. Solo lo suficiente para incomodar. Pero lo suficiente también para ignorarlo. Wade consumía constantemente. Y cada vez que Kelly intentaba ayudarlo, la historia se repetía. Le pedía que fuera a rehabilitación. Él aceptaba. Por un momento. Pero siempre volvía. Siempre recaía. Y con cada recaída, volvía más inestable. Más impredecible. Más peligroso. Había algo en él que cambiaba de un segundo a otro. Podía pasar de ser el chico que la enamoró a alguien completamente distinto. Alguien violento. Y aún así, ella intentó ayudarlo. Le sugirió terapia. Intentó hacerlo entrar en razón. Pero Wade ya no escuchaba a nadie. Y entonces llegó ese día. El 18 de febrero de 2019. Una fecha que, probablemente, Kelly nunca pudo borrar de su mente. Todo empezó como algo insignificante. Una discusión. Algo cotidiano. Algo que muchas parejas tienen. Pero Wade ya no escuchaba a nadie. Y entonces llegó ese día. El 18 de febrero de 2019. Una fecha que, probablemente, Kelly nunca pudo borrar de su mente. Todo empezó como algo insignificante. Una discusión. Algo cotidiano. Algo que muchas parejas tienen. Pero con Wade, nada era realmente cotidiano. Porque en cuestión de segundos, todo escaló. Lo imagino. Ese momento exacto en el que el ambiente cambia. En el que el aire se vuelve pesado. En el que sabes que algo no está bien. Y entonces ocurre. Wade pierde el control. No grita primero. No amenaza. Actúa. Sus manos rodean su cuello. Y no es un impulso momentáneo. No es algo torpe. Es firme. Frío. Y lo más perturbador. No es solo lo que hace. Es cómo lo hace. Sonríe. Esa es la parte que cambia todo. Porque no es rabia. No es desesperación. Es algo más oscuro. Después, todo se vuelve aún más confuso. Más violento. La situación escala. Se vuelve caótica. Kelly queda atrapada. Sin control. Sin salida inmediata. El tiempo deja de sentirse normal. Minutos que parecen horas. Pero en algún momento, algo cambia.
Una oportunidad. Un descuido. Y ella logra liberarse. No completamente. Pero lo suficiente. Lo suficiente para escapar. Lo suficiente para sobrevivir. Y eso lo cambia todo. Porque Kelly hace algo que muchas personas no logran hacer en ese momento. Va a la policía. Denuncia. Cuenta todo. Muestra las evidencias. Las marcas. Los golpes. El daño. Incluso los médicos intervienen. Se documenta todo. Hay pruebas. Hay ADN. Todo apunta a lo mismo. Debería haber sido suficiente. Pero no lo fue. Porque entonces entra en juego algo igual de peligroso que la violencia. La manipulación. Cuando Wade es interrogado, no reacciona como alguien acorralado. No entra en pánico. Habla. Con calma. Con seguridad. Y construye una historia. Una en la que él no es el agresor. Una en la que todo fue consensuado. Una en la que Kelly queda desdibujada. Y, por increíble que parezca, funciona. La duda aparece. Y con la duda, la inacción. Kelly vuelve a ser contactada. Pero no para decirle que lo han detenido, sino para algo completamente distinto. Le dicen que no pueden hacer nada, que no hay suficiente para arrestarlo, que no hay indicios de que volverá a atacarla. Imagino ese momento. La impotencia. La rabia. Porque ella sabía la verdad. La había vivido. Y aún así, no fue suficiente. Esa fue la primera advertencia real. No solo de lo que Wade era capaz de hacer, sino de algo aún más inquietante. Que podía salirse con la suya. Y cuando alguien así entiende eso, se vuelve aún más peligroso. Kelly tomó una decisión. Alejarse. Escapar. Pero antes de irse, intentó hacer algo más. Advertir. Porque sabía que alguien más podía ser la siguiente. Y lamentablemente, tenía razón. Hay algo que siempre me deja pensando en este tipo de casos. No es solo lo que ocurre. Es lo que pudo haberse evitado. Porque antes de que todo se descontrolara, antes de que hubiera víctimas fatales, ya había señales. Claras. Directas. Imposibles de ignorar. Kelly lo sabía. Después de todo lo que había vivido. Después de haber estado cara a cara con esa versión de Wade. Ella entendía algo que los demás todavía no. Que él no iba a detenerse. Por eso, antes de desaparecer de su vida, hizo un último intento. Advertir. Porque sabía que Wade no iba a quedarse solo. Sabía que encontraría a alguien más. Y así fue. Su nombre era Melissa. Cuando Wade la conoció, no era el hombre violento que Kelly había visto. Era todo lo contrario. Encantador. Atento. Seductor. La versión que todos quieren creer. Y eso es lo más peligroso. Porque cuando alguien tiene dos caras, no muestra la peor al principio. La esconde. La guarda. La dosifica. Kelly decidió hacer algo que muchas personas no hacen. Le escribió. Le contó todo. No suavizó la historia. No la maquilló. Le dijo exactamente quién era Wade. Lo que había hecho. Lo que era capaz de hacer. Pero Melissa no le creyó. Y no es difícil entender por qué. Porque, desde su perspectiva, todo lo que veía era completamente distinto. Wade no era agresivo con ella. No era inestable. No era peligroso.
Era perfecto. Y cuando alguien llega a tu vida de esa forma, es muy fácil ignorar las advertencias. Muy fácil pensar, eso no me va a pasar a mí. Pero la realidad no funciona así. La noche del 6 de octubre de 2019, todo empezó a cambiar. Salieron a un bar. Música en vivo. Ambiente normal. Hasta que Wade sintió la necesidad de consumir. No era una sugerencia. Era una urgencia. Le propuso ir a la casa de un conocido. Un lugar donde podía conseguir lo que buscaba. Melissa se negó. Y en ese momento, algo se rompió. No fue una explosión. No fue una escena dramática. Fue más sutil. Una grieta. Ella decidió irse. Pero antes, le dejó algo. Su auto. Un gesto de confianza. Un error. Wade se quedó solo. Y eso cambió todo. Porque cuando alguien como él se queda sin límites, sin alguien que lo frene, sin una mirada que lo observe, empieza a mostrar quién es realmente. Esa misma noche, conoció a otras dos mujeres, Christine y Stephanie. Una conversación casual. Coqueteo. Risas. Todo parecía normal. Pero no lo era. Porque Wade ya había cruzado una línea interna. Una de esas que no se ven, pero que cambian todo. Les propuso ir a otro lugar. Ellas aceptaron. Y así, sin saberlo, entraron en una historia de la que ya no iban a salir igual. Horas después, los tres estaban en otro sitio, consumiendo, bebiendo. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de normalidad, hasta que todo volvió a cambiar. Stephanie decidió irse, y ese momento, ese pequeño detalle, fue clave, porque dejó a Wade a solas con Christine. Y cuando pienso en eso, no puedo evitar verlo como un punto de quiebre. El instante exacto en el que la historia deja de ser una advertencia y se convierte en algo irreversible. Porque a partir de ahí, ya no hay testigos. Solo dos personas. Y una de ellas ya había demostrado de lo que era capaz esa noche. Algo se activó en Wade. Algo que ya no iba a detenerse. Y cuando el sol volviera a salir, Cape Coral ya no sería la misma. Hay noches que marcan un antes y un después. No solo para una persona, sino para todos los que, sin saberlo, están a punto de cruzarse en su camino. La noche del 6 de octubre de 2019 fue una de esas noches. Todo parecía normal. Risas, conversaciones, música de fondo. Nada fuera de lo común. Pero hay momentos en los que la normalidad es solo una ilusión. Porque mientras todo eso pasaba, dentro de Wade, algo ya estaba en marcha. Algo que no iba a detenerse. Después de horas entre consumo y charla, terminaron en la casa de Christine. Un lugar privado. Tranquilo. Sin interrupciones. Ahí. La noche siguió su curso. Hasta que, poco a poco, todo se apagó. El cansancio. El silencio. Y finalmente, la oscuridad. En algún momento, ella se quedó dormida. Y ese fue el instante. El punto exacto. En el que todo cambió. No hubo discusión. No hubo advertencia. Solo una decisión. Cuando pienso en eso, no lo veo como un impulso. Lo veo como un quiebre. Como si algo dentro de él
terminara de romperse. A partir de ahí, todo ocurre rápido. Demasiado rápido. Y cuando termina, ya no hay vuelta atrás. Porque en ese momento, Wade cruza una línea definitiva. Una de la que nadie regresa siendo el mismo. Sale de la casa. Pero no huye. No entra en pánico. Hace algo mucho más inquietante. Se lleva el auto. Como si nada. Como si lo que acabara de pasar no tuviera peso. Como si fuera solo el inicio. Y quizás eso era exactamente lo que era. Porque mientras conduce, no se detiene. No reflexiona. Sigue. Como si necesitara más. Como si una sola acción no fuera suficiente. Y entonces, ve a alguien, una mujer, caminando, ajena, tranquila, sin saber que estaba a punto de cruzarse con la persona equivocada. Wade se acerca, no con violencia, con palabras, con calma. Hace una pregunta, algo simple, direcciones, una excusa, pero no era real. Él conocía la zona. No necesitaba ayuda. Solo necesitaba una forma de acercarse. Y lo logra. Porque ella confía. Porque no hay nada, en ese momento, que indique peligro. Sube al auto. Y con ese simple acto, todo cambia. Al principio, todo parece normal. Pero hay un momento en el que la intuición habla. En el que algo no encaja. El camino no es el correcto. La dirección no coincide. Y entonces, aparece la duda. El intento de detenerse. De salir. Pero ya es tarde. La situación escala. Se vuelve caótica. Incontrolable. Y aunque ella lucha, aunque intenta resistir, no logra escapar. Cuando todo termina, el silencio vuelve. Pero ya no es el mismo silencio. Es un silencio pesado. Irreversible. Esa noche no fue un accidente. No fue una serie de decisiones equivocadas. Fue una escalada. Un punto sin retorno. Y lo más inquietante es que Wade no se detuvo ahí. Porque después de todo, todavía tenía a alguien más esperándolo. Alguien que confiaba en él. Alguien que no sabía lo que acababa de ocurrir mientras la ciudad dormía. Y nadie entendía lo que estaba pasando. Wade seguía moviéndose. Y su siguiente destino iba a demostrar algo aún más perturbador. Que no había terminado después de todo lo que había pasado esa noche. Uno pensaría que Wade desaparecería. Que huiría. Que intentaría borrar cualquier rastro. Pero no. Hizo algo mucho más desconcertante. Volvió. Regresó como si nada. A la vida que había dejado unas horas antes. Y eso, para mí, es una de las partes más inquietantes de toda esta historia. Porque no es solo lo que hizo. Es la aparente normalidad con la que intentó continuar. Condujo hasta encontrarse con Melissa. Ella lo estaba esperando. Molesta. Confundida. No entendía nada. La noche anterior él se había ido con su auto. Y ahora aparecía con otro. Un auto que no reconocía. Y aunque no tenía pruebas, algo dentro de ella le decía que eso no estaba bien. La discusión empezó rápido. No era solo enojo. Era sospecha. Melissa le exigía explicaciones. Le pedía que le devolviera su vehículo. Pero Wade no estaba dispuesto a ceder. Y entonces, todo volvió a escalar.
Como ya había pasado antes, las palabras se volvieron gritos. Los gritos, tensión. Y la tensión, violencia. En ese momento, la máscara volvió a caer. Wade la empujó. La agredió. Y por un instante, parecía que la historia se repetiría. Que otra vez, nadie podría detenerlo. Pero algo pasó. Algo cambió en el último segundo. Como si, por un momento, recuperara el control. Se detuvo. Miró alrededor. Y se fue. Sin terminar lo que había empezado. Melissa quedó en el suelo. Afectada. Confundida. Pero viva. Y esta vez, no dudó. Llamó a la policía. Y mientras hablaba, descubrió algo que lo cambiaría todo. El auto que Wade había estado conduciendo ya estaba siendo buscado. Eso significaba solo una cosa. Algo grave había ocurrido. Muy grave. Al día siguiente, la confirmación llegó. El cuerpo de Christine fue encontrado en su propia casa. Las señales eran claras. No había sido un accidente. No había sido algo improvisado. Había violencia. Había intención. Y, sobre todo, había resistencia. Eso fue lo que terminó de activar todo. Porque ya no era una sospecha. Era un caso. Y no pasó mucho tiempo antes de que apareciera algo más. Un segundo hallazgo. Otro cuerpo. Otra escena. Otra historia. Que, en realidad, era la misma. Los investigadores empezaron a conectar los puntos. El vehículo. Las huellas. Los tiempos. Todo apuntaba en una sola dirección. Y en medio de todo eso, había un nombre. Wade. La búsqueda comenzó de inmediato. Ya no era solo una persona problemática. Era el principal sospechoso de algo mucho más grande. Y mientras la policía intentaba alcanzarlo, él ya estaba haciendo lo que mejor sabía hacer. Moverse. Alejarse. Desaparecer. Pero esta vez, había cometido un error. Uno que, tarde o temprano, lo iba a alcanzar. Porque cuando alguien deja suficientes rastros, la historia cambia. Y ya no se trata de si lo van a encontrar, sino de cuando la ciudad ya no estaba en calma. Había miedo. Había preguntas. Y había una certeza. El responsable seguía libre. Pero no por mucho tiempo, cuando todo finalmente se conecta. Cuando las piezas encajan, la historia deja de ser un misterio. Y se convierte en una cacería. Para ese momento, ya no había dudas. 2 escenas. 2 víctimas. Un mismo patrón. Y un nombre que empezaba a repetirse en todos los informes. Wade. La policía no estaba buscando a un sospechoso cualquiera. Estaban buscando a alguien que ya había demostrado algo muy claro. Que no tenía límites. Pero Wade ya no estaba ahí. Había desaparecido. Había salido de Florida. Cruzado fronteras estatales. Como si supiera exactamente lo que venía. Como si entendiera que el tiempo se había acabado. Terminó en otro lugar. Otro estado. Otra casa. Una casa vacía. Propiedad de una pareja que no estaba. Un sitio abandonado. Temporal. Perfecto para alguien que necesitaba esconderse. Pero esconderse no es desaparecer. Porque mientras él intentaba pasar desapercibido, su rostro ya estaba en todas partes. Noticias. Pantallas. Alertas.
La imagen de alguien que ya no era desconocido. Y eso cambia todo. Porque en ese punto, no importa cuánto corras, siempre hay alguien mirando. Siempre hay alguien que reconoce. Y así fue. La policía no tardó en ubicarlo. El mismo 8 de octubre de 2019. Dieron con su paradero. Entraron. Y lo encontraron. El lugar hablaba por sí solo. Desorden. Alcohol. Caos. Se notaba. Llevaba días sin dormir. Estaba completamente fuera de control. Y aún así, no opuso resistencia significativa. Como si, en el fondo, supiera que todo había terminado. Fue detenido en el acto. Y en ese momento, la historia dio otro giro. Porque una cosa es lo que alguien hace. Y otra muy distinta. Cómo actúa después. Semanas más tarde, Wade habló. No con la policía. Con los medios. Y lo que dijo no encajaba con nada. Negó todo. Dijo que no había tenido nada que ver. Que cuando se fue, todo estaba bien. Que no había hecho nada. Pero no era solo la negación. Era la forma. La calma. La seguridad. Como si realmente creyera su propia versión. O como si no le importara que nadie más lo hiciera. Mientras tanto, la evidencia seguía acumulándose. Testimonios. Pruebas. Conexiones. Todo construyendo la misma historia. Una que ya no podía ignorarse. Pero incluso dentro de la cárcel, Wade no se detuvo. Intentó escapar. Manipuló. Se movió. Como si las reglas todavía no aplicaran para él. Y eso es lo que más me inquieta. Porque incluso cuando todo estaba en su contra, incluso cuando ya no había salida real, seguía actuando igual. Como si nada hubiera cambiado. Como si no entendiera. O no le importara lo que había hecho, pero lo más impactante de esta historia no iba a ocurrir en la huida, ni en la captura, sino en algo mucho más público. El juicio. Porque ahí, frente a todos, iba a mostrarse otra cara de esta historia. Una que nadie esperaba. Hay algo que siempre me resulta difícil de entender. No es la violencia. No es el crimen. Es lo que viene después. Porque cuando alguien llega a este punto, uno espera rechazo, silencio, distancia. Pero no siempre ocurre así. El juicio comenzó en junio de 2024. Para ese momento, la historia ya había recorrido el país. Las pruebas estaban ahí. Los testimonios también. Todo apuntaba en una misma dirección. Pero lo que pasó en la sala fue algo distinto. Porque Wade no se escondió. No intentó parecer alguien diferente. Hizo lo contrario. Se mostró. Apareció frente al jurado con una imagen que no pasaba desapercibida. Su rostro. Marcado. Tatuajes nuevos. Más agresivos. Más visibles. No era casual. Era una decisión. Como si quisiera proyectar algo. Control. Impacto. Miedo. Y durante las audiencias, su actitud no cambió. Sonreía. Se mostraba confiado. Como si no estuviera enfrentando las consecuencias de todo lo ocurrido. Y eso no pasó desapercibido. Porque mientras dentro de la sala se desarrollaba el caso, afuera, algo completamente distinto estaba ocurriendo. Internet reaccionó. Pero no como muchos esperaban. Las imágenes comenzaron a circular, videos.
Capturas. Fragmentos del juicio. Y entonces apareció un fenómeno. Personas defendiéndolo. Personas justificándolo. Personas viéndolo de una forma completamente distinta. No como un acusado, sino como alguien atractivo. Como alguien digno de apoyo. Y eso cambió la conversación. Porque, de repente, la historia dejó de ser solo sobre lo ocurrido. Y empezó a ser también sobre cómo la gente lo percibía. Mensajes. Comentarios. Publicaciones. Una ola de apoyo que, desde afuera, resulta difícil de procesar. Y mientras eso pasaba, dentro del tribunal, la realidad era otra. Testimonio tras testimonio. Historias que reconstruían lo ocurrido. Melissa subió al estrado. Y lo que dijo, dibujó una imagen clara. No habló solo de una persona. Habló de dos. De alguien que podía ser encantador. Y de alguien completamente distinto. Alguien peligroso. Esa dualidad se repitió una y otra vez. Pero hubo un momento que lo cambió todo. El testimonio de su padre biológico no fue emocional en el sentido tradicional. Fue revelador. Porque relató algo que no venía de una investigación. Venía de una conversación directa. Una llamada. Un relato. Palabras que, según él, no dejaban lugar a dudas. Y en ese instante, la historia dejó de ser solo evidencia externa. Se volvió interna. Personal. Directa. La defensa intentó otra estrategia. Hablar de salud mental. De una mente alterada. De alguien que no estaba completamente en control. Pero la fiscalía fue clara. No se trataba de confusión. Se trataba de decisión. De control. De intención. Y el jurado tuvo que enfrentarse a todo eso. Días de testimonios. De pruebas. De reconstrucciones. Hasta que llegó el momento. La decisión. Y cuando finalmente se anunció, la historia tomó su forma definitiva. Pero lo más inquietante no fue solo el veredicto. Fue todo lo que lo rodeaba. Porque mientras la justicia avanzaba, afuera, la percepción seguía dividida. Como si hubiera dos realidades paralelas. Una basada en los hechos. Y otra en lo que las personas querían ver. El caso estaba prácticamente cerrado. Pero aún quedaba algo. El final. No el de la historia, sino el de Wade. Y lo que ese final realmente significa. Hay finales que no se sienten como finales. Porque aunque todo haya terminado en papel, en la realidad, nada vuelve a ser como antes. El 27 de agosto de 2024, la sentencia llegó. Después de años de testimonios, de pruebas, de reconstruir cada detalle de lo ocurrido, el tribunal tomó una decisión. Wade fue condenado a la pena máxima. Una resolución que, en teoría, marca el cierre de una historia. Pero cuando pienso en eso, no lo siento así. Porque una sentencia no borra nada. No borra lo que pasó. No devuelve el tiempo. No cambia las decisiones. Y, sobre todo, no devuelve a las víctimas. En la sala, la reacción fue contenida. No hubo grandes gestos. No hubo explosiones emocionales. Y eso también dice mucho. Porque hay silencios que pesan más que cualquier palabra. El juez fue claro.
Habló de actos deliberados, de crueldad, de una conducta que no dejaba espacio para interpretaciones. No fue confusión, no fue un error, fue una serie de decisiones. Y esa diferencia lo cambia todo. Wade escuchó la sentencia, sin mostrar emoción, sin reacción visible, como si nada de eso lo alcanzara. Y ese detalle es difícil de ignorar, porque incluso en ese momento no hubo señales de arrepentimiento, no hubo quiebre, solo la misma calma inquietante que había mostrado desde el inicio. Pero fuera de la sala, la historia seguía tomando otra forma, porque el fenómeno no desapareció. Personas seguían escribiéndole, defendiéndolo, creando una narrativa paralela, donde la apariencia pesaba más que los hechos. Y eso abre una pregunta incómoda. ¿Qué es lo que realmente vemos cuando miramos a alguien? Porque en este caso, muchos no vieron lo que hizo, vieron lo que querían ver. Y eso también forma parte de la historia. Mientras tanto, las familias de las víctimas seguían enfrentando algo completamente distinto. La ausencia, el vacío que no se llena, la sensación de que, incluso con una sentencia, no hay justicia completa, porque hay cosas que no se pueden reparar. Y ahí es donde esta historia realmente pesa. No en el juicio, no en la captura, sino en lo que queda después, en lo que no se ve. Hoy, Wade espera. Su futuro está definido en documentos, en decisiones legales. Pero su historia ya no le pertenece solo a él. Pertenece a todos los que la escuchan, a todos los que intentan entenderla. Y, sobre todo, a todos los que se preguntan lo mismo que yo. ¿En qué momento alguien cruza esa línea? ¿Y por qué? A veces, ¿nadie lo detiene a tiempo? Porque si algo deja claro todo esto, es que las señales estaban ahí. Fueron vistas, fueron contadas, fueron ignoradas. Y cuando eso pasa, el final no es una sorpresa, es una consecuencia. Un resultado que, en algún punto, ya se estaba construyendo. Desde mucho antes de ese descampado, mucho antes de esa noche, mucho antes de que alguien mirara al cielo y viera aves girando en círculos sobre algo que nunca debió ocurrir.